Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo unas dogfights, volando el F-16C contra el F-15A. En el lado opuesto tenemos a un gran piloto, un piloto que me está ayudando mucho y que también es youtuber, así que os dejaré su enlace en la descripción. Su nombre es J Fiestas, no sé si lo digo bien porque es un poco extraño, pero bueno, en la descripción tenéis su canal, ir a apoyarlo mucho porque él a mí me está ayudando fuertemente y me ha enseñado mucho sobre el juego. Y de hecho, estos no son los primeros duelos que jugamos, ya llevamos bastante tiempo enfrentándonos 1 versus 1 él y yo, pero sí que es el primero que no me da vergüenza subirlo y que tengo una buena performance contra él, así que espero que lo disfrutéis. Además, si a mí me consideráis buen piloto, como tenemos enfrente a un gran piloto también, intentar tomar nota y aprender de estas dogfights porque os servirá mucho en el futuro. Y deciros también que en estas dogfights me veréis spamear bastante los misiles, tanto los AIM-120 como los 9M, porque estaba intentando testear límites en las dogfights, para así a la hora de volar yo en simulador tener en cuenta cómo de útiles son estos misiles y tener un mayor conocimiento de cómo de útiles son estos misiles. Pero como nuestro contrincante es bastante bueno, no nos da ningún tipo de chance para que los misiles le impacten. La dogfight se lleva muy al límite y los aviones pasan muy cercanos, así que creo que no consigo matarle en ninguna ronda con ninguno de estos misiles. Pensar que los aviones están muy cerca, en una distancia de muy corto alcance, y a la vez están girando a muchos Gs, así que los misiles pierden muchísima efectividad en estas circunstancias, y es por ello que las dogfights normalmente acaban decantándose por los cañones y no por los misiles, sobre todo en estas dogfights que están tan tensas y que están tan igualadas. No es lo mismo en simulador, que a lo mejor te encuentras a alguien que va muy rápido y su giro se extiende muchísimo, y tú, si lo haces bien, acabas pudiéndole tirar un Fox 2 tranquilamente. Pero como os decía, no es el caso en estas dogfights. Y ahora voy a intentar explicaros un poco qué es lo que intento hacer en la dogfight para intentar ganarla. Y en este caso concreto también, volando un F-15 contra un F-16. En nuestro caso, el F-16 es el rey del doble círculo. Muchos de vosotros no sabréis qué quiere decir esto, pero para intentar explicarlo lo más sencillo posible, el F-15 tiene un primer mejor giro, mientras que el F-16 retiene mejor la energía, y si sobrevive a ese primer giro contra el F-15, en el que tras el primer G-down os volvéis a cruzar cara a cara, creando así un círculo, el F-16 va a mantener mejor la energía y por tanto en el segundo G-down, creando así dos círculos, ahí tendréis vosotros la ventaja. Pero en este caso también el F-15 recupera muy bien la energía porque tiene unos potentes motores. Así que son aviones relativamente parecidos, al menos a mi parecer, y sobre todo en este juego, porque no olvidemos que esto intenta simular la realidad, pero no es totalmente precisa y puede cambiar entre otros juegos como es DCS. Aunque en este caso yo diría que gana quien mejor piloto sea o quien haga mejor las dogfights, quien controle mejor la velocidad de su avión y quien luego tenga más puntería a la hora de disparar con los cañones y tenga en cuenta todos estos factores y los sepa llevar al máximo rendimiento. Y a veces, como en esta ocasión, la dogfight acaba porque uno de los dos comete un error, y en este caso creo que el suyo fue irse a la vertical con muy poca energía, por lo que quedó un poco vendido ante nosotros, que llevábamos mucho mejor la energía, y simplemente nos tocó levantar un poco el morro para
Para dispararle un tiro bastante sencillo, pues él iba lento y el F-15 es bastante más grande, lo que lo convierte en un objetivo mucho más fácil de acertar. De nuevo, quiero deciros que no me considero ni mucho menos experto. Yo sigo aprendiendo. J-Fiesta a mí me está enseñando muchísimo, así que si vosotros pensáis que digo algo incorrecto o podéis aportar algo, no olvidéis dejárnoslo en los comentarios. Podéis decir el minuto en el que no estáis de acuerdo o cualquier aporte, que nos ayudará muchísimo, y al primero que le va a ayudar es a mí. Y como os comentaba, y volviendo a la dogfight, en esta ocasión no realizo bien la estrategia de intentar crear 2 círculos en el primer head-on. Y esto me pasa factura, ya que el F-15 es mucho mejor en un primer círculo, y como veis la dogfight la termina rápido. Creo que os dejaré algún tipo de esquema para que podáis ver a qué es lo que me refiero con intentar llevar la dogfight a 2 círculos versus la dogfight a un círculo. Aviones que tienen un muy buen primer círculo como los Mirage o los Gripens se benefician de esto, así que vosotros cuando voléis un avión tipo el F-16 tenéis que intentar forzar la dogfight a que en el primer head-on se den un doble círculo en el que ellos pierdan la energía pero vosotros la retengáis mejor y así a partir de ahí tener la ventaja durante la dogfight. Pero si no lo entendéis, dejármelo en los comentarios e intentaré hacer un vídeo explicativo. Vosotros simplemente pensad que aviones tipo el Mirage, que son con una superficie alar en tipo ala delta, giran muy bien, pero a la vez también pierden mucha energía, por lo que ellos se ven beneficiados de llevar la dogfight a un único círculo, a un único giro, mientras que aviones tipo el F-16 se benefician de retener mucho mejor la energía y por tanto intentar evitar este head-on y este primer giro en un círculo y llevar la dogfight a cuantos más círculos mejor para que ellos acabar ganando la ventaja por mejor retención de energía y por tanto acabar girando mejor. Y también por todo esto que os estoy contando es muy importante que con creo que con todos aviones, no solo con el F-16, tengáis muy en cuenta la velocidad que lleváis durante la dogfight, porque no es lo mismo intentar girar a una velocidad de 400 km por hora que a una velocidad de 800, porque por ejemplo el F-16 va a girar muchísimo mejor si mantenéis la velocidad a unos 800 km por hora, porque ahí tiene un radio de giro muy bueno, versus el intentar girar a 400 km por hora, donde ya habéis perdido toda vuestra energía y ahí el avión no tiene un buen desempeño. Gira mucho menos a esa baja velocidad. Y lo mismo ocurre hacia arriba. Si vais muy rápido, el piloto se os va a desmayar, no va a girar tanto, así que tener en cuenta que hay una velocidad óptima en la que tenéis que intentar manteneros para hacer una buena dogfight. Esto os hace difícil cuando el piloto que tenéis enfrente es un muy buen piloto y os va a forzar a saliros de ese rango óptimo de velocidad. También deciros que esto cambia un poco en batallas realistas, porque en batallas realistas tú cuando mueves el ratón o el mando para que el avión gire hacia un sitio, el avión tira con todo, entonces vas a forzar a perder toda esta velocidad. Aunque hay técnicas para intentar que esto no ocurra, como dar toquecitos en la W para que el avión no gire con todo, pero ya cambia un poco. Entonces esto es muy fácilmente aplicable en simulador, que es donde el modelo de vuelo es lo más realista posible y donde vosotros de verdad podéis controlar cuánto queréis girar y cuánto no. Como veis, en la quinta ronda generamos un empate, así que decidimos echar otra ronda para así desempatar. Pero como veis, las dogfights se están llevando muy al límite y está bastante igualada la cosa. Y atentos a esta dogfight, como os decía, que el F-15 tiene un primer giro muchísimo mejor que el nuestro, pero nosotros retenemos mejor la energía
Y él comete el fallo de no intentar acabarnos en este primer giro y llevar la dogfight a 2 círculos. En esta ocasión está muy igualado el Hedon, así que no podemos finalizarnos ninguno de los dos, y a partir de ahora el que mejor maneje la energía o tenga más puntería debería acabar el uno con el otro. Muchas veces el hacer un giro brusco para intentar dispararle cuando vas así la dogfight tan forzada te genera que pierdas mucha energía y por lo tanto acabes un poco vendido a los siguientes giros si no le acabas. Y en este momento, encontrándonos a escasos metros del suelo y estando él en mis 6, lo que fuerza es un círculo infinito en el que quien mejor controle la velocidad ganará en radio de giro y por tanto acabará colocándose en sus 6. Creo que el F16 es superior en esto cuando controlas la velocidad, pero el F15 se encuentra dentro de mi círculo y me está a veces recortando. J. Fiestar es un muy buen piloto que también sabrá controlar muy bien la velocidad y por eso me está costando bastante quitármelo de las 6. Fijaros todo el rato en la velocidad que trato de llevar, que no supere los 800 km por hora, pero que tampoco decaiga por debajo de los 600. Es el giro más óptimo que tiene el F16. Y si os dais cuenta, él también está tratando de ganar velocidad para luego tirar un giro bastante brusco y llegarnos a tener a tiro. Pero esto no sé si le acaba saliendo bien o le acaba saliendo mal, porque creo que en una de estas ocasiones se pasa, como es aquí, y podemos hacerle una reversa. Daros cuenta que yo he cortado acelerador, pero esto también os acaba saliendo en mi contra porque yo pierdo mucha energía y fallando la primera oportunidad que tengo, esto te vende bastante. Así que ahora va a ser una línea a ver quién consigue acabar con el otro. Este misil no impacta de milagro y él también falla los tiros de cañón, pues estamos muy bajos de energía. Aunque finalmente yo acabo teniendo un poco más de suerte y acabo terminándolo. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis aprendido, aunque sea un poco, más sobre cómo volar en dogfight. No olvidéis suscribiros, dejar una manita arriba si os ha molado el contenido y comentar cualquier cosa que siempre es de agrado y si es para aprender todavía mejor. Y os veo en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.